¿Qué tal, prestosos y prestosas? ¿Cómo estáis? Como veis, hoy estamos de nuevo en Lastres, porque hemos venido a celebrar aquí este programa de Navidad. Recordad, esta semana se celebra Nochebuena y Navidad. Y en Lastres tienen en la iglesia parroquial un espectacular nacimiento del que os vamos a mostrar muchos de sus secretos en nuestro Secretos de Asturias de hoy. ¿Nos acompañáis? A mi espalda, la iglesia de Santa María de Sábada, que tiene realmente un nombre bastante peculiar. Sábada viene, más o menos, viene del latín, pero posteriormente Alfonso III el Magno regala in litore maris, en la zona costera de Maliayo, unos terrenos, podemos decir, hace unas donaciones a Sátava, que es más o menos lo que deriva el nombre de Sábada, que es el que da nombre a la parroquia de Lastres, donde vamos a entrar a conocer este espectacular nacimiento de los años 40. La iglesia de Santa María de Sábada fue proyectada por los arquitectos Manuel González Reguera y Joaquín Vigil. Data fundamentalmente en su mayor parte del siglo XVIII, aunque se le añadió posteriormente una torre campanario en la parte del pórtico. Está flanqueada, es una nave central, por dos cabildos, uno orientado al norte y otro orientado al sur. Realmente la función inicial era pues un poquito para que los agricultores, los pescadores llegaran hasta aquí, colocaran sus mercancías y pudieran venderlas cómodamente. Pero esto finalmente no se llegó a realizar. Como se puede observar, hay una diferencia clara entre los dos tipos de piedra de caliza utilizada en la realización tanto de la iglesia como de la torre. La torre es de sección octogonal y está rematada por un cupulino. Esta iglesia de Santa María de Sábada está consagrada en 1757 y como secreto prestoso, si se fijan arriba, en esa especie de moldura que tiene la parte de arriba, hay un letrero que pone Iglesia de Asilo. Esto significa que los delincuentes, las personas que habían cometido una tropelía, podían acogerse a sagrado. Esto es un derecho medieval del que hablaremos en otro momento. Este precioso nacimiento que vamos a conocer de la iglesia de Santa María de Sábada realmente fue un regalo que la familia Victorero Lucio hizo a los niños de la catequesis del pueblo. Ellos eran una familia de indianos que se hicieron ricos en México, entre otras cosas creando, inventando e ideando una original máquina para liar cigarrillos. Se llamaba La Victoria y fue una auténtica joya de la arqueología industrial. Cada año, desde los años 40, este espectacular nacimiento se monta durante varios días en lo que es la capilla del Cristo de la Agonía. En un principio participaban los obreros de la fábrica La Victoria, de la propia familia Victorero Lucio, y tardaban un poquito más de una semana en montar este espectacular, este maravilloso Belén, del cual les vamos a hablar ahora en unos minutos con una de las personas que lo conoce casi mejor que nadie. Está con nosotros Luis Carrandi, que eres uno de los, ahora mismo, persona viva experta, ¿no?, en este nacimiento. Gracias por acompañarnos, Luis. No, gracias a vosotros por venir. Bueno, de todas las personas que hay en Lastres, de todos los llastrinos, eres ahora mismo el que más conoce, ¿puede ser? Puede ser. ¿Cuántos años montando el nacimiento? Yo 29. Ya lo montaba mi padre. ¿Y me vas a contar muchos secretos de esa preciosidad? Alguno tiene. Estamos en el secreto del nacimiento, Luis. Este es el meollo de la cuestión, ¿no? Sí, esta es la máquina que hace que haga el ciclo completo del día y de la noche. Que salga la luna, las estrellas, el sol, el arco iris, los amaneceres, atardeceres, se enciendan las casas, la música. ¿Y qué manejáis aquí? ¿Agua? ¿Sustancias químicas? Aquí consiste en un árbol de levas. Cada tarro que vemos es un regulador de intensidad, que son dos polos que cuanto más se aproximan hay menos resistencia, más ilumina la bombilla. Se consigue con agua destilada y echando unas sales para hacer más o menos conductor al agua, dependiendo de la función que queramos hacer, que vaya más rápido, más lento, que salga más fuerte, más flojo. ¿Y esto quién lo ideó? Esto lo ideó uno de los hermanos Victorero, Ángel.
Que era que... Le llamaban el Chispa. Ingeniero no era, y conocimientos tampoco, pero seguramente leía mucho. Y prácticamente podemos decir que desde aquella época puede estar más o menos parecido. Hombre, habréis que retocado cosas, ¿no? Parecido, sí. Ellos comenzaron en el año 41, amanecía, oscurecía. Desde el 41 hasta el 53 fueron añadiendo efectos y la máquina que vemos ahora data de 1953. Y desde esa fecha sigue igual. ¿Ves cómo van encendiendo las amarillas, se quita lo rojo? Es verdad. Ay, sí, las rojas de ahí, míralas. Pero bueno, qué ingenio. Qué chulada. Bueno, los niños... Va subiendo poco a poco. Bueno, mira, por favor. Pues seguimos hablando para nuestros amigos y seguidores del canal Prestoso, Secretos de Asturias, de lo que sería un poco el continente, ¿no? Que es la capilla, como hemos dicho, el Cristo de la Agonía, donde se montó en su momento este escenario, porque es un pequeño teatrino de unos 12 metros cuadrados. 12 metros cuadrados. Realmente esto no es parte de la capilla, ni muchísimo menos, sino que es montaje vuestro, todo esto. Sí. Incluso lo que habéis dejado como detalle me llama mucho la atención en ese frontón, pues esa especie de celaje, como muy de los años 40, 50, ¿no? Sí, era el original, el dibujo que tenía original. Cuando sustituimos la madera, pues decidimos mantenerlo, el original. ¿En qué crees que se inspiró? ¿En un pueblo de la zona de Oriente Medio o en Lastres directamente? Yo creo que en Lastres directamente. ¿Sí? Los amaneceres del nacimiento se parecen muchos a los amaneceres de ahora de diciembre. Qué gozada. Y además está puesto así un poco como en concha, ¿no? Como es Lastres, ¿no? Orientado al este. con todas las casas escalonadas, unas encima de otras. Claro, es verdad. Caminos angostos. Sí, y luego hay como esa especie de guiño al Sueve o al Naranjo, sí, ¿no? al Sueve, Picos de Europa. Luis, aquí hay una inversión, porque casi 400 figuras de aquella época. ¿No tenéis alguna nueva? No, nueva no. Son todas anteriores a 1951. ¿Todas estas? Y lo sabemos por las fotos. Tenemos una foto de 1951 en la que salen todas estas figuras. Es increíble. Además son maravillosas. ¿De dónde? Porque son de la zona de Olot. De Olot, ¿no? Sí. He leído que... Sí, buscando encontramos que la mayoría proceden de esa zona. ¿Tenéis alguna que mantenga su precio? Sí. Enséñame, por favor. Mira, tenemos aquí a Melchor, que vamos a traer este porque es el primero, que son para poner el día 6 delante del portal. Claro. Y costó 60 pesetas. Otro de nuestros secretos prestosos es la forma en la que los hermanos Victorero y Lucio idearon para cerrar los vanos de esta iglesia y para que la luz no se filtrara, no hiciera un ambiente muy claro y que las luces del nacimiento quedaran pues totalmente haciendo ese efecto que se pretendía. Idearon ese sistema de telas y de cuerdas para quitar y poner y regular así la luz. Bueno, el guiño a Asturias está por todas partes, porque aquí hay unas fabinas prestosas pequeñinas, unas madreñucas, unos peces, ¿eh? Sí, una jarrina de leche y un cestín un fajo de madera, claro, para calentarse. El niño Jesús y unos pañalinos que también seguramente que los necesitará. Y otros detalles muy divertidos. Y otros detalles divertidos, pues es que... Estos saquinos, por ejemplo. Los saquinos de les manzanes, les ovejas escapándose, aquel paisano pescando, el chiquillo a la ventana, el maíz colgado del corredor. Y mira, y antes te mentí. A ver. Te mentí porque sí hay una cosa nueva. A ver. Que es esa chalanina que está ahí, que la mandamos a hacer nosotros, porque era con la que jugábamos de guajes en el puerto. Ay, por favor. Es que es totalmente yastrino esto. Total. Totalmente. Total. Los paisaninos bajando de la montaña. También. Hay en aquel huertín una raposina por ahí que aparecía que salía de la cueva, ¿no? Sale de la cueva. Y las figuras que van en perspectiva, porque claramente en un primer término son más grandes y ya al final pues están los paisaninos ahí en las grutas que salen. Y el detalle de los ángeles que es precioso, porque además están montados sobre unos hilos con luces y ahora vamos a ver poco a poco los efectos que conseguís, ¿no? Sí. Llama mucho la atención lo de los ángeles colgando en el cielo. La gente dice que no lo suele ver por los belenes.
Es como un camino, ¿no? Como un camino que vienen aquí a... Sí, realmente el nombre que reciben es la Legión de Ángeles, porque la caja lo pone. La caja donde se guardan pone Legión de Ángeles. ¿Todavía la conserváis? Lo conservamos, sí. Es genial, sois geniales. Con el número de bombillas que lleva. Lleva 158 bombillas. La verdad es y que... cómo montarlo. Te explica cómo montarlo. Increíble, increíble de verdad. Todos los niños, no solo de Lastres, sino de Asturias y todos la gente que nos visite, niños y mayores, pueden venir aquí en un horario que habrá que consultar porque esto es una parroquia y tendrá... Sí, los horarios son de lunes a domingo, de 11 a 1 y de 4 a 6. Si hay alguna función religiosa, porque haya que decir un funeral o cualquier, se suspende la visita. Claro. Pero bueno, durante el horario, lo que dure la misa. Claro, es gratis, pero lógicamente lo que se suele agradecer es un donativo. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Sí, para continuar con el mantenimiento. Ay, lo bueno siempre se acaba rápido, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo me voy a quedar aquí contigo y me voy a convertir en una niña, que de vez en cuando soy, para admirar desde la medida de un niño, desde la altura, hay que un poco que agacharse, cuclillarse, este espectacular nacimiento de la parroquia de Santa María de Sábada, que hoy ha sido el protagonista, Luis Carrandi, de este Secretos de Asturias. Gracias a ti y a tus amigos, tus compañeros, que son... Ramón y Constantino. Eso, que son sois los que montáis durante horas y horas, y ya desde el mes de octubre están aquí montando este nacimiento de la parroquia de Lastres, o Lastres, que ha sido nuestro Secreto de Asturias de las Navidades 2022. Os hemos hecho protagonistas porque os lo merecéis. Bueno, pues gracias por venir y felices fiestas. Sí, efectivamente, felices fiestas. A ti, a todos los llastrinos y asturianos y a todos nuestros seguidores de Secretos de Asturias en Canal Prestosu. Nos vemos el martes, que esto no acaba aquí. Hasta pronto, amigos.